sisters and brothers. Hermanas y hermanos, gracias por su fiel devoción al venir a Jesucristo en estos tiempos difíciles. Ustedes son maravillosos, hermosos e hijos de Dios. Ruego que reconozcamos la influencia del Espíritu Santo a medida que llegamos a ser y nos ayudamos el uno al otro a llegar a ser discípulos devotos de Jesucristo y a sentir su gozo al adorar en la casa del Señor. Now is the time for you and for me to prepare for the El second presidente coming. Russell M. Nelson declaró, este es el momento en que ustedes y yo nos preparamos para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador. Jesús es el Cristo. Este es el momento de hacer de nuestro discipulado nuestra máxima prioridad. En un mundo lleno de distracciones vertiginosas, ¿cómo podemos hacerlo? El presidente Nelson dio la respuesta. La adoración regular en el templo nos ayudará. En la casa del Señor nos centramos en Jesucristo. Llegamos a conocerlo. Todo aquel que busque con sinceridad a Jesucristo lo hallará en el templo. Así que, ¿cómo llegamos a ser y nos ayudamos el uno al otro a llegar a ser discípulos devotos de Jesucristo? Ministrando uno a uno. Ministrar a la manera del Salvador implica amar sin juzgar y tener compasión, bondad y paciencia. Al ministrar uno a uno, invitamos a venir a Jesucristo y adorar en la casa del Señor a fin de recibir su poder redentor. En otras palabras, nos ayudamos unos a otros a llegar a ser discípulos devotos al ministrar a cada persona de maneras que conduzcan a la casa del Señor. De Jesucristo aprendemos el poder de ministrar uno a uno con amor y sin juzgar. ¿Recuerdan a la mujer samaritana junto al pozo? Es posible que esa mujer se sintiera insignificante, sola, desanimada e invisible. Se pudo haber sentido excluida. Durante su vida había tenido 5 maridos y el hombre con quien vivía no era su esposo. Otros quizás la juzgaron injustamente sin conocer las circunstancias de su vida. Esta pudo haber sido una de las razones de acudir sola al pozo en la hora más calurosa del día. Sin embargo, fue una de las primeras personas a las que Jesucristo declaró que Él era el Mesías. Para Él, esa mujer era una hija de Dios. Jesucristo le enseñó que por medio de Él se puede recibir la vida eterna participando del agua viva y declaró, el que bebiere del agua que yo daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo daré será una fuente de agua que brote para vida eterna. La samaritana sintió el amor del Salvador y recibió, por medio del Espíritu, un testimonio de que Él era el Mesías. Después de ese testimonio, regresó a la ciudad e invitó a otras personas a venir y ver. Y muchos creyeron que Jesús verdaderamente era el Cristo, el Salvador del mundo. Cristo ministró con amor uno a uno y por ello, otros llegaron a ser sus discípulos devotos. Aprendemos de Pedro y Juan, los apóstoles de Cristo, acerca del poder de ministrar uno a uno con compasión. ¿Recuerdan al hombre cojo de nacimiento que se ponía todos los días a la puerta del templo a pedir dinero? Es posible que ese hombre se sintiera insignificante, solo, desanimado e invisible. Se pudo haber sentido excluido. Y Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro tomó al hombre de la mano derecha y lo levantó, y el hombre fue sanado. Justo después de aquel milagro, el hombre entró en el templo con Pedro y Juan, y andando y saltando y alabando a Dios. Pedro y Juan ministraron uno a uno en maneras que conducían a la casa del Señor, y ese hombre llegó a ser un discípulo devoto de Cristo. Amigos míos, ha habido momentos en mi vida cuando también me he sentido insignificante, solo, desanimado e invisible. Hasta me he sentido excluido. Fui bautizado y confirmado miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a los 19 años. Un año después acepté servir una misión de tiempo completo, pero no había aprendido mucho sobre la historia de la Iglesia. Al principio, descubrí que hubo un tiempo cuando personas negras de ascendencia africana no se les permitió disfrutar de las bendiciones de adorar en la casa del Señor. Eso me produjo sentimientos de enojo, confusión, duda y temor tan intensos que por un tiempo perdí la capacidad de reconocer el Espíritu Santo. Afortunadamente, tuve un maravilloso compañero, Kevin Vick, quien me ministró con amor, paciencia y bondad.
Cada noche, al verme con dudas e incertidumbre, decía simplemente al joven Elder Johnson, lo amo. Después de unas 2 semanas, me permití sentir el amor de Kevin y me armé de valor para orar al Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Al hacerlo, sentí la impresión de leer la sección 6 de Doctrina y Convenios, versículos 21 a 23, que dice, He aquí, soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Soy la luz que brilla en las tinieblas. Piensa en la noche en que me imploraste en tu corazón a fin de saber tocante a la verdad de estas cosas. ¿No hablé paz a tu mente en cuanto al asunto? ¿Qué mayor testimonio puedes tener que de Dios? Al leer, recordé el día en que ayuné y oré para saber que el Libro de Mormón era la palabra de Dios y que José Smith era el profeta de la restauración. Recordé los convenios que había hecho en la casa del Señor, que me conectan con Jesucristo de una manera muy personal e íntima. Sentía el amor del Salvador, su misericordia y confirmación de que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es su reino sobre la tierra y necesaria para prepararnos para su segunda venida. Gracias a que recordé, pude reconocer el Espíritu Santo y comprender más plenamente que Jesús es el Cristo y que soy su discípulo. A veces tendremos preguntas sin respuesta y nos sentiremos insignificantes, solos, desanimados e invisibles. Sin embargo, amigos míos, debemos seguir adelante con fe en Jesucristo y recordar sus palabras. No se turbe vuestro corazón. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo. Soy testigo de esta realidad y de la bendición que el Salvador prometió. Entonces, ¿qué podemos hacer para ministrar uno a uno a la manera del Salvador con la máxima eficacia? Vivir la doctrina de Cristo nos ayudará. Vivir la doctrina de Cristo, como describió el presidente Nelson, pudo producir el ciclo virtuoso más poderoso, generando ímpetu espiritual en nuestra vida. A medida que nos esforzamos por vivir las leyes mayores de Jesucristo, a fin de elevarnos por encima de la atracción de este mundo caído, el Salvador nos bendice con más caridad, humildad, generosidad, bondad, autodisciplina, paz y descanso. Este ímpetu espiritual que produce el vivir la doctrina de Cristo, como explica el elder Dale G. Renland, no solo alimenta la transformación de nuestra naturaleza divina en nuestro destino eterno, sino que también nos motiva a ayudar a ministrar a los demás de maneras apropiadas. El elder Renland nos recuerda que la labor del Salvador es sanarnos. Nuestra labor es amar y ministrar de tal manera que los demás sean atraídos a Jesucristo. Nuestra capacidad de vivir la doctrina de Cristo se verá realzada por el estudio diario del Libro de Mormón y la participación semanal de la Santa Cena. El presidente Nelson declaró que el Libro de Mormón enseña la doctrina de Cristo y brinda el entendimiento más claro y pleno acerca de la expiación de Jesucristo que se puede encontrar. Amo a este libro. El participar cada semana con espíritu de oración de la ordenanza de la Santa Cena aumentará nuestra comprensión de la expiación de Jesucristo y aportará renovación espiritual, consuelo y el poder de la divinidad en nuestra vida. Recuerden que en las ordenanzas del sacerdocio se manifiesta el poder de la divinidad y que este poder que proviene de Jesucristo fortalece nuestro deseo y nuestra capacidad de ministrar uno a uno. Estudiar del Libro de Mormón y participar de la Santa Cena disminuyen mis sentimientos de desánimo, intensifican mi determinación de ministrar uno a uno a la manera del Salvador y me ayudan a hacer del discipulado mi mayor prioridad. Amigos míos, les prometo que al vivir la doctrina de Cristo y ministrar a cada persona de maneras que conduzcan a la casa del Señor, seguiremos adelante con fe en Jesucristo. Aunque tengamos preguntas sin respuesta, o nos sintamos insignificantes, solos, desanimados o invisibles. Invitaremos a cada persona a venir a Jesucristo y a adorar en la casa del Señor para que reciban su poder redentor y su amor. En la casa del Señor
sentiremos la misericordia del Salvador. Encontraremos respuestas a nuestras preguntas más inquietantes y comprenderemos mejor el gozo de su Evangelio. En el nombre de Jesucristo. Amén.